En esta oportunidad vamos a ver tipos de oraciones, análisis de oraciones. Vamos a ver por la cantidad, por el número de verbos, por la estructura sintáctica, por la actitud del hablante. Por la actitud del hablante puede ser enunciativas, puede afirmar o negar la realidad o la posibilidad de un hecho. Se llaman también aservativas o declarativas. Caracterizan el discurso informativo. Las enunciativas afirmativas no necesitan partículas especiales, aunque pueden ser reforzadas por también, así. Las enunciativas, las negativas no necesitan la partícula no. Para negar utilizamos los adverbios no, nunca, jamás, tampoco y los pronombres nada, nadie, ninguno y la conjunción ni. Las exclamativas. Las oraciones exclamativas son las que nos permiten expresar emociones, sentimientos como sorpresa, alegría, tristeza, enojo, amor, desilusión, rencor, miedo, etc. La oración exclamativa no informa, expresa los que el hablante siente respecto a algo o alguien de una manera clara y concisa. Cuando escribimos una oración exclamativa, esta debe ser acompañada por los signos de exclamación al principio y al final de la oración. Como por ejemplo tenemos, qué mal me siento, qué sorpresa verte por aquí, qué tristeza tan grande, estoy muy enojado. Desiderativas. Expresan un deseo o un anhelo. Se construyen con el verbo en modo subjuntivo. Suelen reforzarse con las palabras ojalá, sí, quién. Ojalá llueva. ¿Quién pudiera escribir? Quisiera Dios que te mejores. Si me dejaran hacer lo que quiero. Las interrogativas. Siempre se formula una pregunta. Pueden ser de dos clases, directas o indirectas. También estas pueden ser afirmativas o negativas. Las interrogativas directas se transmiten textualmente la pregunta que llevan los signos de interrogación y están encabezadas por palabras con sentido interrogativo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Interrogativa directa y afirmativa. ¿Cómo? ¿No te enteraste? Interrogativa directa negativa. Las interrogativas indirectas, la pregunta no es textual, no llevan signos de interrogación, pero van introducidas por partículas interrogativas ¿qué? ¿Cuál? ¿Quién? Me pregunto qué había pasado. Interrogativa indirecta afirmativa, que no necesariamente llevan los signos de interrogación. Le reproché cómo no se había enterado. De igual forma, interrogativa indirecta negativa. Las palabras qué, cómo, cuándo, etc. son indicadores de la interrogación, conservan en las indirectas el acento ortográfico. Ahora vamos a ver exhortativas. Las oraciones exhortativas son también conocidas como oraciones imperativas. Se utilizan para expresar alguna de las siguientes opciones: un consejo, un ruego o petición, un mandato o una orden, una prohibición o negativa. Las formas verbales que se utilizan en estas oraciones son el imperativo y el subjuntivo. Las oraciones exhortativas también se conocen como oraciones imperativas. Lava los platos. Orden. Por favor, siéntate, ruego. Javier, dame ese libro. Petición. Escucha esta noticia. Consejo. No hagas ningún ruido. Negativa o prohibición. Mami, regálame para un helado. Petición.
Haga primero las tareas. Orden. Las dubitativas expresan duda, posibilidad, vacilación. Varios modos de indicar esta actitud con palabras acaso, tal vez, quizás, a lo mejor, con el tiempo, condicional, podría, haría, etc. ¿Acaso llueve? Quizás vengas, tal vez vaya. Se firmaría el tratado. Se construiría el puente. Ahora pasemos por la estructura sintáctica. Para ver la estructura sintáctica vamos a ver una estructura general. Las unimembres son aquellas que no tienen sujeto, como los verbos unipersonales o las oraciones impersonales, o no tienen predicado como las oraciones nominales. Veamos un ejemplo. Llueve mucho. Oración impersonal. Silencio. Oración nominal. Son oraciones que dan un significado, pero no necesariamente tienen sujeto, verbo y predicado. Podrían carecer de sujeto o simplemente un adjetivo o una orden, como la oración nominal. Bimembres tienen sujeto y predicado. Están compuestos por dos partes, por eso se denominan bimembres. El hombre duerme tranquilo. Lo que está subrayado con rojo es el sujeto y lo que está subrayado con azul llegaría a ser el predicado. La estructura del predicado. Existe el predicado nominal o copulativas. Son aquellas oraciones formadas con los verbos ser, estar y parecer y se acompañan de un adjetivo o adverbio. Pedro está triste. Entonces, esta oración tiene el verbo ser o estar. Predicado verbal o predicativas son aquellas oraciones formadas por verbos predicativos distintos a los anteriores. Pueden ser entre verbos regulares y verbos irregulares. Pedro come patatas. Come es un verbo regular, también se lo pueden conjugar con algunos verbos irregulares. Semicopulativas. Oraciones formadas por verbos parecidos a los copulativos, como quedarse, volverse, mantenerse, indican el estado de algo y se acompañan de un atributo. Pedro anda triste. Ese verbo andar necesita un atributo. Podría ser Pedro anda solo. Pedro anda triste. Veamos por ausencia o presencia del objeto directo. Solo las oraciones predicativas pueden clasificarse de esta manera. Transitivas. En estas oraciones, los verbos necesitan llevar complemento directo para dar significado completo a la oración. Luisa dio una limusina. Y hacemos la pregunta, ¿quién dio la limusina o una limusina? Luisa. Entonces podemos detectar fácilmente el objeto directo. Intransitivas. En estas oraciones los verbos no necesitan llevar complemento directo para que la oración tenga sentido completo. Veamos el ejemplo. María pasea. Entonces, la oración María pasea es una oración completa, no necesita o no es necesario un objeto directo. Para que sea transitiva tendríamos que colocar un complemento. María pasea por la plaza. ¿Por dónde pasea María? Por la plaza. Entonces las intransitivas no necesitan un complemento. Según la voz, solo las oraciones predicativas pueden clasificarse de esta manera: activa y pasiva.
Las oraciones activas son oraciones predicativas en las que el sujeto nombra al ser u objeto que realiza la acción expresada por el verbo. El verbo de estas oraciones está en voz activa y el sujeto se denomina sujeto agente. He regado las plantas. Ahí no está la presencia de un sujeto, ¿no?, sino de un pronombre. Y dice, he regado las plantas. Es una voz activa. Yo he regado las plantas. Para ver la pasiva, las oraciones pasivas son oraciones predicativas en las que el verbo está en voz pasiva y el sujeto nombra al ser u objeto que recibe o padece la oración del verbo. El sujeto de estas oraciones se denomina sujeto paciente. Además, las oraciones pasivas suelen llevar un complemento agente que nombra al ser u objeto que realizan la acción expresa por el verbo. El buque fue remolcado hasta el muelle. Ahí no está haciendo una acción directa como la que tenemos el ejemplo arriba. He regado las plantas. Para volver en voz pasiva esta oración, he regado las plantas, tendríamos que decir, las plantas fueron regadas por vos. En esa oración se convierte en una voz pasiva. Para que la oración sea activa, se necesita de un sujeto, de un ser que pueda hacer una acción. Los objetos no realizan acciones por cuenta propia. Por eso se denomina voz pasiva. Las plantas han sido regadas por vos. En esa oración se convierte pasiva porque las plantas no pueden hacer una acción por sí sola. Según la conjugación del verbo con un pronombre. Estas pueden ser reflexivas, recíprocas, pasivas, refleja. Veamos las reflexivas. Los verbos propiamente reflexivos son aquellos en los cuales el sujeto ejecuta y sufre la acción del verbo. En las oraciones reflexivas, el nombre reflexivo o el pronombre reflexivo puede hacer la función de complemento directo o de complemento indirecto. Yo me afeito. ¿Quién se afeita? Yo. Objeto directo. Él se lava los pies. Hace una acción indirecta. Se lava. No es una acción directa. Yo me. Él se, tercera persona. Es una acción indirecta. Recíprocas. Las oraciones recíprocas son un tipo que refleja, hay más de un sujeto que realiza la acción del verbo y que al tiempo la recibe. Las oraciones se construyen solo con sujetos en plural. Se tienen mucho cariño. Está haciendo una reciprocidad de muchas personas. Que estas personas tienen un afecto. Pasiva refleja. Las oraciones de pasiva refleja son oraciones predicativas con verbo en voz activa en las que el sujeto nombra al ser u objeto que recibe o padece la acción. Sujeto paciente. El verbo de las oraciones de pasiva refleja, que ha de ser transitivo, va precedido por se y está, en tercera persona del singular o plural. Las oraciones de pasiva refleja se parecen a un tipo de oraciones impersonales, pero las de pasiva refleja tienen sujeto léxico, sujeto paciente y las impersonales no. Algunas motos se conducen sin carnet. Pasemos a las oraciones simples.
que existen oraciones copulativas, semicopulativas, predicativas. Las copulativas tienen predicado nominal, verbo copulativo más atributo. Semicopulativas tienen predicado nominal, verbo semicopulativo más atributo. Las predicativas tienen predicado verbal. Predicativas activas, un sujeto agente. Predicativas activas transitivas tienen complemento directo. Predicativas activas propias, predicativas activas transitivas reflexivas, predicativas activas reflexivas recíprocas. Predicativas activas intransitivas no tienen complemento directo. Predicativas pasivas, sujeto paciente. Primera pasiva, sujeto paciente más verbo pasivo más complemento agente. Pasiva, sujeto paciente más verbo pasivo. Y pasiva refleja, sujeto paciente más C, verbo en voz activa. Veamos el análisis de una oración simple. Para hacer el análisis de una oración simple debemos recordar las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales nos van a permitir distinguir y conocer cada elemento de la oración como estamos viendo acá. Recordemos, las categorías gramaticales están divididas en sustantivos, adjetivos, pronombres, determinativos, que también son llamados artículos, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones. Primer paso. Para hacer un análisis morfológico de las palabras, debemos localizar el verbo. Oración simple u oración compuesta. Tipo de verbo: copulativo, semipredicativo o predicativo. Veamos esta oración simple. Los hijos de la carnicera tienen muchos amigos en el barrio. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuántos verbos tienen? ¿Es un verbo copulativo, predicativo? Es un verbo. Veamos el análisis. Los es determinante. Hijos es un sustantivo. De es una preposición. Otra vez tenemos determinante. La carnicera es un sustantivo. Tienen un verbo. Muchos, determinante, adjetivo. Amigos, sustantivo. En preposición, el determinante, sustantivo. Para seguir haciendo el análisis morfológico pasamos al paso 2. Localizar el sustantivo o palabra sustantivada, que funciona como núcleo del sintagma nominal, que llegaría a ser el sujeto. ¿Cuál sería la palabra sustantivada? Los hijos. Y también hijos sería la parte del sintagma nominal y carnicero. Paso 3. Distinguir el sintagma verbal, predicado nominal o sintagma verbal, predicado verbal de la misma oración. Vamos a ver. Acá vemos la misma oración. Ya hemos detectado las categorías gramaticales: determinante, sustantivo, preposición, ¿Hasta dónde es un sintagma nominal? Hasta antes del verbo, aquello que conocemos como sujeto y predicado. Acá, para el análisis morfológico, se denominan sintagma nominal. ¿Cuál es el núcleo del sintagma nominal? Hijos. Porque en base a eso se va a hacer la acción. Vamos para el otro lado, el sintagma verbal y predicado verbal. ¿Cuál es el núcleo del sintagma verbal? El núcleo del sintagma verbal siempre es el verbo. Paso 4. Separar los sintagmas de derecha a izquierda dentro ya o bien del sujeto o bien del predicado, comprobando a la vez los siguientes aspectos: forma, independencia, modifican directamente al núcleo sujeto del predicado,
o dependencia. Modifican a otro elemento. Función. Los hijos de la carnicera tienen muchos amigos en el barrio. De sintagma nominal, sintagma predicativo, complemento del núcleo. Esta parte de la carnicera igual es núcleo, pero es complemento del núcleo, del principal que llegarían a ser los hijos. La otra parte, núcleo del sintagma verbal o del sintagma preposicional es el verbo. El sintagma nominal o complemento directo es amigos en el bar. Sintagma preposicional llegaría a ser en, y esta CCL es complemento circunstancial del lugar, porque esta acción se realiza en un lugar que es el bar. Paso 5. Analizar la función de cada palabra dentro de su sintagma. Núcleo, otro núcleo, núcleo del verbo, núcleo, estos en el preposición y núcleo. Oraciones compuestas. Las oraciones compuestas o se denominan oraciones compuestas cuando detectamos o encontramos más de un verbo dentro de la oración. Vean, las yuxtapuestas. Sin nexo entre las preposiciones. Las yuxtapuestas normalmente están separadas con un punto y coma, a veces una coma. Yuxtapuestas, que están puestas, no hay un nexo, como y, pero o alguna otra palabra. Las madres llegan a la fiesta. Sus hijos enmudecen. ¿No? Parte 1, parte 2. Están sobreexpuestas estas oraciones. Coordinación. Hay un nexo entre las proposiciones y el nexo es independiente. ¿No? Coordinación. Sus hijos tienen muchos amigos, pero ella está sola. El nexo es pero. Hay una coordinación de oración. ¿No? Parte 1, parte 2 y acá hay un nexo. Antes, para hacer la coordinación y los nexos pueden ser copulativas. Las copulativas podría encajar fácilmente y proposiciones negativas junto con, además de, amén de, disyuntiva o, u, o, bien. Adversativa. Pero, más, sino, que, sin embargo, no obstante, antes, bien, excepto, por lo demás, etc. Explicativa. Esto es decir, o que, o se. Subordinación. El nexo o pronombre relativo, adjetivo relativo, posesivo, adverbio relativo, se analiza dentro de la preposición subordinada, no es independiente. La parte de la oración que no está subordinada es la proposición principal. ¿No? Luisa gritó que volvería. ¿Qué parte de la oración se está subordinando? Que volvería. También tiene un nexo. Veamos los tipos. Sustantivada. Las oraciones subordinadas sustantivadas equivalen a un sustantivo o sintagma nominal, por lo que desempeñan mismas funciones que este: sujeto, atributo, complemento directo, término de un sintagma preposicional. Van introducidas por un nexo o un infinitivo, que, sí. Son conmutables por un sustantivo, pero como no siempre es posible la situación, se recomienda conmutarlas por un pronombre demostrativo, neutro, esto, eso, aquello. Funciones
de las oraciones subordinadas, sustantivadas. Sujeto, soportar el calor es una verdadera penitencia. Complemento directo. Aclárame cuánto debo de su colección de sellos. Complemento indirecto. El guitarrista le dedica mucho tiempo a ensayar. Atributo. Mi meta es que aprendáis las estructuras sintácticas. Complemento del régimen verbal. Complemento del nombre. No hay esperanzas de que aparezcan vivos. Complemento de adjetivo. Estoy feliz de volver a verlos. Complemento del adverbio. Anduvo cerca de lo que pillaron. La función sintáctica del nexo será de objeto directo. Las adjetivadas. Las oraciones subordinadas adjetivadas se comportan como adjetivo y realizan la misma función que éste, es decir, de complemento de nombre. Van introducidas siempre por un pronombre o adverbio relativo, que, el que, la que, los que, las que, lo cual, la cual, los cuales, las cuales, lo cual, quién, quiénes, cuyo, cuya, cuyos, cuya, dónde, cuándo, cómo. A veces se introducen por formas no personales, infinitivos, gerundios y participios. El infinitivo, no había que comer. Gerundio, encontré a Inés sacando las entradas del concierto. Participio, vi a un perro herido en una pata. Siempre tiene un antecedente expreso. Juan tenía un perro que era amarillo. El antecedente es que. Sujeto adjetivo, amarillo. Esa es la casa cuya fachada se desplomó ayer. Antecedente, cuya. Sustantiva, adjetivo, desplomada, caída, destruida. Podríamos cambiar ese adjetivo. La función de los pronombres relativos, además de servir de nexo introductor, realizan función propia del nombre dentro de la subordinada. Sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Alcánzame la cazadora que está detrás de la silla. La cazadora llega a ser un sujeto detrás de la silla. Se me ha roto la calculadora que me prestaste. ¿Qué me prestaste? Antecedente. La persona a quien entregaste el paquete no me devolvió. ¿A quién? ¿Para quién? El antecedente. Complemento indirecto. El coche en el que viajó era muy lujoso. ¿Dónde, cuándo, cómo? Antecedente. Complemento circunstancial. Adverbial de lugar, de tiempo, de modo, condicional, vivas, finales o de finalidad, causales, consecutivas, comparativas. Análisis de oración compuesta. Similar al análisis de las oraciones simples, pero en este caso va a existir más de un verbo. Paso 1. Análisis morfológico de las palabras de la oración. Localizamos especialmente el verbo. Sus hijos tienen muchos amigos, pero ella está sola. ¿Cuántos verbos hay en esa oración? Tienen y está. Sus, determinante. Hijos, sustantivo. Tienen, verbo. Muchos, determinante. Amigos, sustantivo. Pero, conjunción. Ella, pronombre. Está, verbo. Sola, adjetivo. Paso 2. Localizar el nexo pronombre relativo, descartarlo y ver qué tipo es, coordinado o subordinado. Si no hay nexo, es una oración compuesta y yuxtapuesta. Sus hijos tienen muchos amigos, pero ella está sola. ¿Cuál es el nexo acá?
pero. Por tanto, es una oración compuesta coordinada. Y los mismos atributos: determinante, sustantivo, verbo, determinante, sustantivo, conjunción, pronombre, verbo, adjetivo. Paso 3. Distinguir las distintas proposiciones. Yuxtaposición, las preposiciones. Parte 1 y parte 2. ¿Qué es lo que va a dividir a la oración? Las madres llegan a la fiesta, sus hijos enmudecen. ¿Qué tipo de oración es? Si no existe un nexo, es una oración yuxtapuesta. Entonces sería hasta el punto y coma, una parte y otra parte. Determinante, sustantivo, verbo, determinante, sustantivo, determinante, sustantivo y verbo. Coordinación. Hay nexo entre las proposiciones, tal nexo que de independiente es el ejemplo con el que veíamos trabajando. Sus hijos tienen muchos amigos, pero ella está sola. Hay un nexo. El nexo es el pero. Subordinación. El nexo se analiza dentro de la proposición subordinada, no es independiente. La parte que no es proposición subordinada es la proposición principal, o la parte principal y la parte subordinada. Luisa gritó. Luisa gritó que volvería. Partes, proposición subordinada sustantiva. Proposición principal. Luisa gritó. Hasta ahí la oración se entiende. Y sustantivada, que volvería. El nexo sería que. 4. Paso 4. Aplicar a partir de este momento todos los pasos de la oración simple, pero teniendo presente las proposiciones de las oraciones compuestas, yuxtapuestas y coordinadas. Se analizan independientemente, como si fueran dos oraciones simples. Las proposiciones subordinadas siempre desempeñan una función en la oración compuesta que hay que determinar como si fuera un sintagma de la oración simple. Cada proposición tiene un sintagma nominal, sujeto y su sintagma verbal, predicado nominal o verbal. Veamos el ejemplo completo. Sus hijos tienen muchos amigos, pero ella está sola. Sus determinante, hijos sustantivo, tienen verbo, muchos determinante, amigos sustantivo, pero conjunción. Ella pronombre, está verbo, sola adjetivo. ¿Cuál es el sintagma nominal? Es hijos. Sintagma nominal de complemento directo, que también funciona como núcleo, debería ser amigos. El nexo es pero. Sintagma nominal del sujeto verbal o predicado nominal. En el análisis de la oración con subordinación, en cambio, algo más complejo. Desarrollamos el ejemplo. Luisa gritó que volvería. Complemento directo. El análisis igual se hace de cada uno de los